Deberíamos haber hecho el proyecto de Piense y hágase rico o la estructura de la mente millonaria, pero de alguna forma las cosas han cambiado, las cosas ahora tienen un sentido más de una élite que prácticamente yo nunca habría creído que podría existir. Ya hemos definido que nos vamos a parar a las 3 de la mañana para definir las cosas desde Europa y hacer negocios en Europa desde Caracas, mientras llegamos a Europa. También definimos que en Venezuela nosotros vamos a hacer algún tipo de trabajos. Y bueno, también definimos que tenemos algún tipo de canalización inglesa que define lo que nosotros hablamos como códigos. Y esto de alguna forma hace que las cosas cambien, porque ya no es simplemente creer que podemos crear una estructura a través de buscar el conocimiento de los libros, y entonces a la gente le interesaría mucho los libros que yo podría haber leído, o las cosas que yo podría haber dicho, o las cosas que yo podría haber analizado. Ahora siento que hay una conexión real, que está en inglés, que hay una forma diferente de hacerlo. Puede ser, pero al hablar esta mañana de la iluminación que se crea y que ya era un secreto oculto de los templos de Salomón, y que fue a través de los caballeros templarios que eso se reveló, y que los templarios no eran caballeros guerreros sino banqueros, y mi estructura opta por un holding de negocio. Eso también tiene sentido de verdad, porque de alguna forma va a ser como una caballería monástica que hable de la estructura del mundo. Y entonces vamos a definir que yo voy a tener ese tipo de conexiones con los espíritus locales, y eso parece que es algo que va a cambiar las cosas, que ahora las cosas se van a manifestar de una forma más rápida. Y esto es como un rechazo, como rechazar a la familia y después darte cuenta que la familia que tienes, o sea, los espíritus locales, podrían ayudarte. Y entonces ya no serías alguien que planea ser extranjero, sino una persona que tiene un conocimiento y va a llevarlo más lejos de lo que puede. Pero primero optar por trabajar en este lugar. Segundo, ¿por qué estoy en el parque? Algo que de verdad me voló la cabeza, y algo que parece absurdo que te vuele la cabeza, algo tan sencillo. Voy a mostrar el video, y habían dos niñas que querían pasar por ese puente y yo las ayudé a pasar. Y eso es totalmente simbólico para mí, tal vez para otra persona simplemente ayudar a pasar dos niñas. Y yo quiero que me hables de eso también. Ahora, ¿de qué vamos a hablar? Primero, hablaremos de por qué la estructura del conocimiento fue tomada por Enrique II, y él la tomó como para él, y ahora como que se me está otorgando esa herencia. Eso parece claro que eso me puede llevar a la felicidad que yo deseo, o la felicidad que yo quiero plantear en mi negocio, que es un negocio de una organización. Y esto de alguna forma es la unión de esas estructuras que yo trabajo, que es el arte y la metafísica o el esoterismo. Eso de alguna forma podría que se acabaran todas esas desconexiones que hay frecuenciales del mundo. Entonces, de alguna forma no planteo hacer videos de YouTube como tal, sino planteo dar una estructura para que la gente cambie su frecuenciación y entienda que las cosas pueden cambiar en sus vidas a través de
simplemente adquirir conocimientos de algo que está más allá. Y entonces cuando tú ves realmente qué puedo hacer, entonces mi proyecto actual era enseñar astrología, enseñar cábala, pero de alguna forma entendí que el espiritualismo artístico, que el arte es lo que va a llevar a las personas a tomar conciencia de lo que verdad desean. Y entonces ahí es cuando yo digo, puedes ser un arquitecto de tu realidad. Y eso de alguna forma es para mí. Yo digo, si yo puedo ser el arquitecto de mi realidad, tú también puedes ser el arquitecto de tu realidad. O las personas que yo le hable también pueden ser arquitectos de su realidad. Y eso, de alguna forma, digo, este conocimiento no es solo para las personas hispanohablantes o las personas que hablan español. Entonces yo tengo que ponerme a mí una meta de hablar 5 idiomas para que este conocimiento no se pierda. Y de alguna forma entonces ya empezamos a trabajar con egregos diferentes, como cuando decimos que vamos a trabajar con la ascensión, con la primera conciencia, con que de alguna forma lo que nos vendieron tal vez era erróneo, y de alguna forma yo dije, bueno, sí se puede hacer, las cosas se pueden hacer, y yo lo podría definir como tal, que Eva en el paraíso y Adán no fue que fueron castigados, sino que fueron desconectados a través de la manzana o a través del conocimiento, y eso los hizo llevarse a la tierra. Pero ahora se me revela que fue Eva la que se desconectó por una lealtad hacia Adán. Entonces ahí se dice que Eva es la primera iniciada, no fue Adán, y de alguna forma entonces le da conocimiento a las mujeres y dice, las mujeres son más importantes que el hombre a la hora de materializar, porque ellas tienen una conciencia diferente a la de los hombres, y eso me hace totalmente feminista. Puede ser que sí o puede ser que no. No estamos hablando de partido como tal, sino estamos hablando de la conciencia femenina, y lo que estamos hablando es del proceso de una estructura que hable de esa conexión entre las acciones que tiene que tomar la mujer para hacer que su familia sea lo que ella desea que sea. Y el hombre a veces se siente como que es parte de esa familia, pero el mando lo toma la mujer. Y a veces hay mujeres que no pueden tener esa compañía del hombre que le está dando esa ayuda, y porque la ayuda económica debería venir del hombre, pero hay mujeres que tienen que tomar esa conciencia o tienen que tomar esa responsabilidad para que los hijos no se les mueran de hambre. Gracias al cielo, porque ahora en esta cultura podemos o pueden las mujeres trabajar, y eso es totalmente aceptable. Pero ahora, ¿por qué hablamos de esto? ¿Por qué hablamos del conocimiento? ¿Por qué hablamos de una conciencia real? ¿Por qué hablamos de la felicidad? ¿Por qué hablamos de los propósitos? ¿Por qué hablamos de traer el Edén y bajarlo a la tierra? ¿Por qué hablamos de hacer que el séptimo día sea importante? Porque Dios creó el cielo, la tierra, los astros, creó a los animales y creó todo lo que podemos hablar en el Génesis. Pero descansó el séptimo día. ¿Y para qué Dios descansó el séptimo día? Para que nosotros descansemos. Puede ser que no, puede ser que nosotros entonces no tenemos que descansar, porque ya Dios trabajó 6 días y nosotros ahora tenemos que crear ese séptimo día en la tierra. Y eso es una revelación totalmente aceptable. Y eso de alguna forma nos conecta con la verdadera felicidad, con lo que deseamos. Pero ahora que deseamos, ¿qué es lo que queremos? Entonces, partir hacia ese lugar donde queremos estar. Entonces es como una conexión entre tú y ese nexo que tenemos. Es como una conexión que tenemos entre la realidad que pudimos visualizar en algún momento, pero ahora no está. Ahora las
conciencia, la forma en que nos manejamos en el mundo, en nuestro mundo o nuestro entorno, nuestra forma de ver las cosas, no nos deja ver más allá de lo que deseamos. Y eso de alguna forma no ha cambiado la actitud, no ha cambiado la forma de ver las cosas, no ha cambiado, y dejar de pensar en esas ilusiones. Y si tal vez esa ilusión, ese momento que tú dices, eso es soñar, eso es algo que no existe, eso es fantasía, pero toda fantasía tiene un sentido lógico. Es el sentido del deseo, es el sentido del alma, es el sentido del espíritu, es el sentido del verdadero ser que somos. Y entonces ahora es cuando pensamos, yo soy un cuerpo que tiene un alma o soy un alma que tiene un cuerpo. Y eso de alguna forma podríamos decirlo que tal vez esa conciencia es más importante que el cuerpo. Y ese espíritu, esa alma, y sí, podemos definir que el alma y el espíritu son cosas diferentes, y podrías verlo en otro video que tengo por acá, pero lo cierto, o buscarlo en otro lado, es que para que se vaya ese sacrificio, para que se vaya esa conciencia de no tener nada, de estar atrapados en nuestros pensamientos, tenemos que desear una vida mejor, una vida diferente, una vida que cambie. Y entonces eso es cuando se hace la estructuración de un hombre nuevo, de una mujer nueva, de un arquitecto que podría construir su templo personal, donde entiende realmente que las cosas tal vez no son tan fuertes como dicen, porque fue el ángel Raziel que al ver que Adán y Eva estaban fuera del paraíso, fuera de donde tenían que estar, le entrega los secretos de Raziel, y de ahí es que viene todo ese conocimiento antiguo. Entonces existe una posibilidad de ser feliz en la tierra, existe una posibilidad de materializar las cosas, existe una posibilidad de, más allá de materializar lo material que ya tenemos, sino conectarlo con lo que de verdad deseamos, con lo que de verdad deseamos ser, con el verdadero contrato del alma que firmamos cuando vinimos a esta tierra. Yo no lo sé, y me gustaría que ustedes lo aprendieran y que lo definieran a través de este conocimiento. Cuando yo lo explore y tenga lo que de verdad deseo, tal vez ya ustedes también habrán tenido lo que desean. Y eso dejo de convertirnos en personas que pueden ser, que tengan algún contrato firmado y que estén operando para cumplir el contrato de otra persona. Entonces, la felicidad, la creación, la verdadera responsabilidad que se nos otorgó cuando nosotros firmamos este contrato, no la estamos cumpliendo. Entonces somos como un empleado o como unos estudiantes que no están de verdad cumpliendo con sus labores. Y entonces ahí es cuando salimos aplazados o cuando nos pueden despedir. Y por eso muchas personas que se desconectan totalmente de su realidad o se desconectan de la verdadera conciencia o los verdaderos labores que vinieron a hacer en la tierra, se van tan rápido. Muchas personas también lo cumplen y se van rápido, pero otras personas que se desconectan tan rápido de la realidad, de lo que de verdad vinieron a hacer, se van, porque no pueden cumplirlo. Entonces, de alguna forma podría decir que este proyecto habla de eso, de conectarnos realmente con quién somos, lo que vinimos a hacer y lo que deberíamos estar haciendo. Y eso podría ser que nos lleve a la felicidad, una felicidad interna, una felicidad que nos haga reyes de nuestros propios reinos. Y ahora, ¿por qué
tanta conexión entre ese puente y esas niñas que pasaron. Y no era que yo estaba en el Darién pasando por aquí, estaba en un parque, pero simbólicamente fue ayudarlas a pasar a un puente. Y ese es el puente que yo quiero que ustedes pasen. Ese es el puente que yo quiero pasar. Y ese es el puente que yo necesito, que tal vez con toda su energía, con todo lo que ustedes tienen, me ayuden a cruzar. Y entonces es importante entender que hay polaridades, que está la reina y el rey, que está todo lo que es arriba es como es lo que está abajo, y que si de verdad deseamos, si de verdad tenemos una conciencia de que existe un cielo y de que existe la tierra, entonces no esperemos a que se termine esta vida para tener lo que deseamos, y sobre todo aprender a diferenciar entre lo que deseamos y lo que deberíamos desear, que es una conciencia totalmente diferente de la fama, la fortuna, el dinero. Porque no digo que la fortuna y el dinero sean malos, solo digo que tal vez cuando tengas eso que crees que en este momento deseas, tal vez no te llene, porque es como que llenaste tu bolso de piedras y esas piedras son pesadas ahora, pero si de alguna forma no las llenas de piedras, sino las llenas de lingotes de oro de sabiduría, o las llenas de conciencia y de entendimiento de cómo son las cosas, de cómo se mueve el mundo material y espiritual, entonces tengas las dos cosas, el mundo es material y el mundo espiritual, y las puedes atar y unir. Y esa es la relación alquímica de la que podemos hablar, y se hace una conexión, y ese es el hijo que nace del padre y la madre, la conciencia de lo que de verdad somos, la conciencia de lo que podemos ser, y la conciencia de la verdadera conexión con el Creador, con la verdadera conexión con el Keter, con la verdadera conexión con lo que somos. Y ahí podríamos decidir otras opciones, pero esas opciones, ¿a dónde nos llevarían? A la verdadera realidad, a la nobleza, a la realidad. ¿Y por qué ahora han cambiado tantas las cosas donde conformarse puede ser nuestra opción o lo que nos venden? Y ahora nosotros decimos, en este momento yo decido no conformarme con lo que tú me estás vendiendo. No, pero yo te estoy entregando la arquitectura de tu realidad, la arquitectura de tu felicidad, pero dame el contrato, déjame leerlo y yo te digo si lo firmo. No te entregues a firmar un contrato que no hayas leído. Y eso es lo que podríamos decir en este momento. No adquieras un contrato de vida donde cuando ya se haya acabado el tiempo que vayas a tener en esta tierra, ya no haya tiempo, ya no haya recordar que tal vez no hiciste lo que viniste a hacer, porque tal vez todo fue una ilusión, tal vez esa forma de ver las cosas fue algo que te vendieron, y de eso hablaremos después cuando nos toque hablar de la forma en que vemos las cosas y por qué hay una cultura que te habla de una realidad que tal vez tú no compraste, y es una realidad que ya implantaron en una realidad ya que compraste prediseñada. Y a diferencia de una persona que trabaja con esos softwares donde tú empiezas a crearlos desde el principio como un juego de Lego y vas creando tu realidad todos los días, tal vez ya te entregaron completo el juguete y el juguete no era el adecuado con el que tú deberías haber estado, y por eso la infelicidad, por eso decir ese contrato no fue cumplido. Y ahora eso tal vez fue algo que se entregó en otra época, te entregaban la realidad, la casa, la familia, el perro, el gato, y
la conciencia estaba para otro lado. Pero ahora lo que yo veo es que ya no, ya te quitaron hasta esa casa, esa familia, y te dan solo migajas. Y de eso hablamos en la cultura. Ahora te entrego lo que yo quiero entregarte. Ahora yo te entrego lo que yo, mis migajas. Yo me como la torta y la migaja te las doy a ti. Y ahora vamos a dejar de comer migajas. Vamos a vivir esa realidad. Dejar el momento de escasez. Y dejar el momento de escasez de la conciencia. Y dejar que ese ser, ese Dios interno o ese Dios externo, como tú lo quieras llamar, el universo, Alá, Yahvé, o como tú quieras llamar a esa estructura de conciencia que es tu Padre. Y si no es tu Padre, eres tú mismo, en un nivel de conciencia diferente. Dilo: yo deseo que me entregues la conciencia de saber quién soy. Y para eso tenemos que ya salir de esa realidad que se nos vendió. Y para eso necesitamos trabajar, poner las manos en el fuego y entender que la conciencia que nosotros tenemos ahora va a ser diferente cuando tengamos una nueva visión. Vamos a tener unos lentes nuevos donde vamos a ver que la realidad que deseamos está a punto de cumplirse.